Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Lo primero, como os ha dicho Beatriz, disculpad el retraso, ya habéis visto que la tecnología nos juega malas pasadas. Llevamos aquí ya casi 3/4 de hora con ello. Yo estoy en una ponencia que tiene que ver con las estrategias de cambio, precisamente, para la mejora emocional y el coaching educativo y el liderazgo. Es decir, el título es bastante largo, tiene mucho que ver con aquello de los equipos en los colegios, pero también tiene que ver con la actividad que se realiza en los colegios. Me gustaría empezar la ponencia con una frase, con una cita, con un impacto a través sobre todo de la cifra. Dice, una tasa de fracaso escolar del 28,4, uno de los niveles más elevados de la Unión Europea. Y esto, fijaros, es una noticia que salió en expansión el día 9 de este mismo mes. Es decir, hay un dato objetivo que nos hace pensar que tal vez necesitemos nuevos recursos, nuevas estrategias, nuevas formas de abordar aquello que está pasando en los colegios, aquello que ocurre en los colegios. Entonces, es un dato, solo un dato, pero no deja de ser un dato muy significativo, un dato impactante y que probablemente sea la auténtica China que esté afectando el zapato de muchos profesores y de muchos colegios. Además, por supuesto, de muchos alumnos y de muchas familias. Me gustaría situar un poco la escena. Es decir, ciertamente, en el escenario educativo estamos trabajando con adolescentes, estamos trabajando con niños, estamos hablando de primaria, de secundaria y universidad perfectamente nos encajaría aquí. Fijaros, nos encontramos con una serie de retos nuevos y además muy importantes, muy poderosos. ¿Cuáles son estos retos? Lo primero es que estamos en un siglo XXI donde los valores, donde los equilibrios, donde las prioridades, donde el sistema económico y social está cambiando permanentemente. ¿Qué os voy a decir a vosotros del día a día que estamos sufriendo ahora mismo, ¿no? Entonces, pero de este siglo XXI sí que me gustaría señalaros algo que está ocurriendo en las organizaciones. Y al utilizar la palabra organizaciones estoy aludiendo a aquellos grupos de personas que trabajan conjuntamente con un objetivo común. Es decir, nos valen los colegios, nos valen las empresas, nos valen las universidades, son organizaciones donde lo social y lo personal es tan importante como la tarea que se realiza, como los objetivos que se llevan a cabo en esas organizaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ciertamente en este siglo XXI el peso en las organizaciones está pasando a la persona. Es decir, lo más importante, donde se está viendo que se marca la diferencia, donde se está viendo que hay el mayor valor, no está en las estrategias de trabajo, no está en las técnicas y tácticas que las personas podemos utilizar para hacer las cosas. La gran diferencia, lo que hace que un colegio, que una empresa sea diferente, está en las personas que están dentro de esa organización. Esto es la sensibilidad que está ocurriendo en el siglo XXI. El peso, el foco está en las personas. Y dentro de esas personas, además, nos encontramos con que en el escenario escolar, pues ciertamente el sentido de marca existe, es decir, hay una diferenciación. Aludiendo a la ponencia de ayer de Juan Carlos Cruz, cuando hablaba de la importancia de que los colegios tengamos una identidad propia y tengamos una imagen propia con un mensaje propio, para poder diferenciarnos, para poder captar. Fijaros que esta ponencia tenía que ver con compromiso, liderazgo. ¿Sí? Bueno, pues ¿cómo puedo yo comprometer a alguien si no le ofrezco una idea con la que comprometerse, una misión con la que comprometerse, una visión con la que comprometerse? Entonces, cuando hablamos de sentido de marca, estamos hablando de la diferencia, del diferencial que yo como colegio ofrezco. Ese es un gran reto también. Os remito a la ponencia de ayer. Es un gran reto que nos diferencia como colegios. Además de eso, aparece el trabajo en equipo. Ciertamente, hasta ahora ha habido, lógicamente, personas que han trabajado más en equipo, personas que han trabajado menos en equipo, colegios que lo han hecho más o menos. Pero la idea es que el trabajo en equipo como coordinación de acciones y como comunicación tiene un valor especial en este contexto que os estoy planteando del siglo XXI. Tiene un valor especial porque las personas juntas conseguimos más cosas que las personas solas. Hay una frase que a mí especialmente me encanta, que es aquello de 4 ojos ven más que 2. Entonces, si tenemos estas dificultades en el ámbito escolar, en el rendimiento que os proponía en la primera transparencia,
necesitamos nuevas formas de ver, de enfocar, de manejar las situaciones. Así que cuando hablamos de trabajo en equipo estamos hablando de esas conversaciones y esa comunicación y esa coordinación de acciones que necesitamos hacerlo de una forma diferente. También nos encontramos con una diversidad tremenda, no solamente en cuanto a etnias, religiones, culturas, sino también en las personas. Fijaros que os remito otra vez a la idea de la persona como eje central de este siglo XXI. Y nos encontramos entonces que la diversidad, la individualidad, se está considerando como el gran valor actualmente. Así que más diversidad en todos los sentidos. Además nos encontramos en el contexto escolar si queréis, un cambio en la forma de afrontar la autoridad. Es decir, el profesor no puede, como eran antaño los modos, imponer su autoridad, sino que tiene que ganarse la credibilidad con los alumnos. Va en línea con la tendencia social. Las personas nos gustan cada vez que nos impongan menos, aceptamos menos imposiciones y sí que valoramos esa persuasión y esa autoridad que emana de la persona. A los niños les pasa lo mismo, están criados ya en una sociedad donde esto se demanda, donde hay pluralidad, donde hay mucha oferta de ideas y donde ellos quieren elegir. Así que la autoridad ya no puede ser impuesta, la autoridad tiene que ser ganada desde la perspectiva del alumno. También, en este sentido, pues ha cambiado la relación profesor-alumno. Fijaros, también en la primera ponencia que oíamos ayer, también cuando hablaban del nuevo rol del profesor, efectivamente el profesor como instructor va perdiendo muchísimo peso y lo que está apareciendo es el rol como facilitador. El rol como facilitador para generar aprendizajes, para generar desarrollo de la persona. No significa que no le estemos dando contenido académico, pero sí el peso, como os decía, de este desarrollo de la persona cada vez tiene más potencia. Así que el rol del profesor pasa de instructor al de facilitador. Además de eso, lógicamente, los conocimientos están variando, lo veíamos ayer con las TICs, la importancia también en la primera ponencia se habló de ello, ¿verdad? De las TICs, los conocimientos están variando muchísimo y puede también que haya un gap importante, un diferencial importante entre lo que el profesor domina, donde se siente cómodo, y lo que el alumno, como individuo de una sociedad que está evolucionando a mucha velocidad, está demandando. Así que es un escenario efectivamente con grandes retos. Yo he querido poner algunos que son sintomáticos para aquello de cómo puedo yo manejar de una forma diferente, liderar de una forma diferente en un colegio. Lo que estamos buscando son estrategias de alto impacto, buscar, llegar, alcanzar mi objetivo. Estrategias emocionales de alto impacto, en una palabra que he puesto en grandes, ¿no? Con mayúscula, escenario. Me vais a permitir que lo cite por una sola vez, pero la famosa crisis. Yo personalmente creo que ya hemos hablado bastante de la crisis, que esto es un nuevo escenario donde las reglas del juego han cambiado y donde estamos construyendo unas nuevas relaciones y unas nuevas formas de afrontar. Solamente desde el dinamismo y desde a futuro creo que podemos cambiar, modificarnos, evolucionar para conseguir mejores respuestas. No podemos seguir pensando en es que antes, o a ver si volvemos a lo de antes, es que lo de antes ya no está. Tenemos que mirar al futuro. Por lo tanto, el planteamiento es, estamos en un nuevo escenario y a ver cómo podemos movernos en ese nuevo escenario. Lo que buscamos en ese nuevo escenario como motivo prioritario es alinear, poner en línea a todos los miembros del equipo y su compromiso. Estamos hablando de cómo conseguir que los profesores puedan ser más potentes, puedan conseguir mejores resultados, puedan sentirse más satisfechos, puedan tener mayor automotivación, es decir, que la satisfacción y el rendimiento, la eficiencia, se incrementen. Entonces, el alineamiento de los profesores con este compromiso es importante, es un punto de partida. Además, bien, no pretendo que los profesores terminen haciendo esta gimnasia matutina, pero bueno, es una manera de representar que necesitamos una mayor eficiencia y aquí me gustaría hacer hincapié, aunque yo voy a poner todo el peso o casi todo el peso en cómo actuar con coaching con los profesores y cómo los profesores pueden ganar con el coaching, hay un hecho ineludible aquí en este escenario del escolar, es que todo esto es para los alumnos.
no solo para los profesores. El cliente final, que diríamos en términos de empresa, son los alumnos y son las familias. Entonces, el coaching, al final, los resultados del coaching van a estar llegando, afectando a los alumnos y a las familias también. Cambio. ¿Os gusta el cambio? ¿Os gusta el cambio? Sí, os gusta. Unos sí, otros no. Allá le anda, ¿no? El cambio no es una palabra bonita. El cambio no es una palabra motivadora, el cambio no es una palabra que nos mueva a todos. Es mucho más potente la palabra evolución, pero sí que ciertamente hay que conseguir cambiar determinadas cosas. Espera, que me he pasado. Fijaros, lo que estamos buscando, y esta palabra a mí me parece mucho más potente, pero ciertamente tiene menos, si queréis, menos trascendencia, llega menos, adaptación. Adaptación. Y sí, estoy hablando de Darwin, de cómo adaptarnos al medio. Es aquello de sobrevive el que se adapta, el que mejor se adapta al medio, el que desarrolla mejores estrategias para adaptarse al medio. Si hablábamos de un nuevo escenario, si hablábamos de unos nuevos retos que tenemos que afrontar, nos encontramos con que probablemente tendremos que desarrollar nuevas formas de adaptarnos, fijaros, y no solamente al mundo físico, escolar, de esas relaciones, sino el mundo social. Entonces, desde el mundo escolar tenemos que relacionarnos con la escuela, con la familia, con la sociedad también de una manera funcional. Tenemos que adaptarnos a tener nuevas respuestas que sean útiles. Pero también hay un aspecto, en línea con lo que os decía, de esta sensibilidad sobre la persona y en línea también con la misión del ámbito escolar, que es el desarrollo de personas, no solamente el desarrollo de conocimientos, la adquisición de conocimientos. El peso va a estar en el desarrollo de las personas, porque al final, ¿quiénes son las que aprenden? Personas. Al final, ¿quiénes son las que hacen las tareas? Personas. Al final, ¿quiénes son las que en una sala de profesores hablan o no hablan, discuten, debaten, opinan, evalúan? Son las personas. Luego son los agentes activos de todo lo que ocurre en el ámbito escolar. Y todo esto se realiza a través de un medio que son las conversaciones. Es decir, nosotros nos comunicamos primero con nosotros mismos, es decir, yo me hablo a mí misma, yo me digo a mí misma, muy bien, lo estás haciendo bien, puedes, no puedes, no te distraigas, yo me hablo, tengo una conversación interna. Pero también tengo una conversación, en este caso escasa, unidireccional tal vez, tengo una conversación con los demás, estoy emitiendo ideas y estoy escuchando. Las conversaciones son la clave del coaching, las conversaciones son la clave del desarrollo de personas. ¿Cuántos de vosotros de aquí sabéis lo que es el coaching? Por favor, levantad la mano. 1, 2, bueno, muy bien, muy bien. ¿Cuántos de vosotros habéis practicado, habéis recibido coaching o practicado coaching? Prácticamente los mismos. Muy bien, así que tenemos un buen nivel aquí. Efectivamente, el coaching tiene que ver con las conversaciones con uno mismo y con las conversaciones con los demás. Y vamos a ver cómo puede ayudar ese coaching, esa metodología que ahora explicaremos un poco, a mejorar la eficiencia y el clima de un centro escolar. Nos encontramos que, en primer lugar, en un centro, en un sistema escolar, todos estamos implicados, todos somos responsables. Un sistema escolar es algo vivo, es algo que está permanentemente desarrollándose, pero sobre todo y por encima de todo es un espacio de interdependencia. Yo dependo de los otros para conseguir los objetivos y a la vez es un espacio de conversaciones. Por lo tanto, es un sitio donde el coaching puede tener un desarrollo perfectamente, casi más que perfectamente, yo diría que es un sitio donde el coaching tendría un desarrollo muy natural, muy natural. ¿Qué es el coaching? Lo primero que podríamos decir, mirad, hay muchísimas definiciones y he prescindido a propósito de definiciones de cualquier autor, porque lo que yo quería era mostraros un poco, aclararos un poco qué es el coaching. El coaching es un método, una metodología de desarrollo personal, es una metodología también de aprendizaje, pero es una metodología, es un método, que está basado, y para mí esto es muy importante, en el apoyo que ofrece otra persona que es el coach. El apoyo no solamente energético en el sentido de que estás ahí y estás apoyando a la persona a que aprenda, a que reflexione, sino también en el apoyo técnico para que esa persona explore sus conversaciones, explore lo que se dice
y pueda ver efectivamente qué es lo que se está diciendo. Entonces, las conversaciones de coaching son para que el coachee, y manteniendo la palabra, el coachee puede ser un profesor, ojo, que también podrá ser un alumno, o también puede ser un padre. O sea, el coachee nos puede valer cualquiera, para que el coachee reflexione gracias a esa metodología que el coach tiene y pueda, mediante preguntas que el coach le hace, preguntas, silencio, escucha, que son habilidades de la conversación, a través de eso pueda conseguir que la persona, bueno, pues se plantee las cosas de forma diferente. Y para plantearse las cosas de forma diferente, lo que va a hacer, lo primero es indagar efectivamente cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere conseguir. Después de saber qué es lo que quiere conseguir, va a hacer una exploración de cuál es su situación actual respecto a sus objetivos, cómo está con respecto a sus objetivos, con qué cuenta, qué recursos tiene, qué capacidades tiene, qué se dice para alcanzar esos objetivos. Pero también va a mirar qué le falta, si le falta voluntad, si le falta trabajo, si le falta ganas, si le falta disposición, qué le falta. O a lo mejor aprendizaje, que también puede ser. Fijaros, ¿qué le puede estar impidiendo? Y esto muchas veces en las publicidades de coaching hablan de eso, de superar tus frenos. Efectivamente, porque tú a través de la conversación de coaching vas descubriendo qué te está impidiendo a ti conseguir tus logros, que en una sala de profesores puede ser que me está impidiendo a mí tener una conversación normal, asertiva, cordial con mi colega, que puedo estar hablando de que probablemente tenga enfrentamientos y choques con mi colega. Entonces, esto sirve perfectamente para indagar, afrontar, estudiar qué está pasando ahí, ¿no? A partir de ahí, de todo este análisis que ha facilitado el coach, es decir, cuáles son mis objetivos, con qué cuento para alcanzarlos, qué me está impidiendo conseguirlos, qué me falta para conseguirlos, a partir de ahí se supone que el coachee, más que se supone, cuando llega aquí el coachee tiene una idea nueva, una perspectiva nueva, ha visto de otra manera su situación y se ve capaz de hacer cosas diferentes. Esta es la clave del coaching. Hacer cosas diferentes. Entonces, a partir de ahí, el coachee lo que hace es decidir qué va a hacer, un plan de acción. Voy a hacer esto, esto y esto. La clave entonces de la conversación de coaching es que la persona después de esa conversación va a hacer cosas diferentes. Va a hacer una acción diferente. He puesto especialmente estos dibujos porque son los del salto de Fosbury. ¿Lo conocéis? ¿Sí? Pues efectivamente durante muchos años se pensaba que solo se podía saltar el salto de altura podía ser de una determinada manera, ¿no? De frente, hasta que a alguien se le ocurre hacer una acción diferente, afrontar de una forma diferente ese objetivo. Y salta de espaldas, Fosbury. Entonces, de esa manera, al hacer una acción diferente, consigue resultados diferentes. Yo suelo hablar de resultados extraordinarios, porque fijaros, lo que una persona normalmente puede alcanzar son resultados ordinarios en su lógica ordinaria de acción. Es capaz de hacer aquello que él cree que es capaz de hacer, y nada más. Entonces, gracias a una conversación de coaching, esta persona descubre que probablemente hay otras formas de hacer, que probablemente hay otros objetivos que alcanzar, que probablemente él pueda hacerlo de una forma diferente. Y gracias a la presencia del coach adquiere esa fuerza, esa fortaleza, esa energía que en psicología llamamos aprendizaje mediado, es decir, estás ahí apoyando, ayudando, mediando para que esta persona consiga sus objetivos. Y gracias a todo esto, al final la persona hace cosas diferentes, hace resultados, consigue resultados fuera de su lógica ordinaria de acción, consigue resultados extraordinarios, fuera de su lógica ordinaria de acción. Todo esto que estamos hablando, lo que se trabaja en el coaching, es el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Sabéis lo que es la inteligencia emocional? ¿Sí? ¿Unos cuantos? Mirad, la inteligencia emocional, la verdad es que desde que se ha definido y se está trabajando, está suponiendo un cambio radical en la forma de, precisamente, desarrollar las personas, precisamente en conseguir que las personas seamos más capaces de afrontar las cosas. Si antiguamente, hace unos años, considerábamos que el valor de un candidato, el valor de un niño, el valor de una persona estaba en su inteligencia cognitiva, es decir, en su capacidad matemática, lingüística, espacial, qué curioso,
¿Os suena que esto se prima mucho en los colegios? Pero aparece Gardner con sus 8 inteligencias y aparece Salovey-Mayer con el desarrollo de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional nos dice que hay una forma importante de gestionarte tú, que es aquello que te permite, pues eso, hablarte, dirigirte, autoliderarte, que te permite orientarte al logro, que te permite, bien, ser tú mismo. Estamos hablando de la gestión de ti como persona, de tu mente, de tus sentimientos, de tus emociones, de no dejarte aterrorizar por las cosas, de envalentonarte, o lo contrario, también te puedes a partir de la cobardía sacar la energía, es decir, se trata de que te conozcas a ti mismo, de que seas capaz de percibir, identificar, comprender, manejar y expresar tus emociones. Y entonces la inteligencia emocional tiene 2 facetas, 2 vertientes. Una, la inteligencia intrapersonal, que es cómo yo me siento ante las situaciones, lo que yo me digo, lo que yo soy capaz de hacer, el cómo oriento mi vida, el cómo me manejo. Y otra, la inteligencia interpersonal, que es cómo yo me relaciono con los demás, cómo hablo, cómo comunico, cómo negocio, cómo gestiono los conflictos, cómo lidero. Así que estas habilidades que antes las llamábamos soft skills, habilidades blandas, ahora mismo en este siglo XXI, donde os digo que el valor y el centro está en el desarrollo de las personas y conseguir que las personas se adapten funcionalmente a este nuevo escenario, esta inteligencia emocional está teniendo un peso sustancial. Lo que conseguimos es una mejora, fijaros, de profesores y alumnos. No solamente sirve para profesores, no, porque estamos hablando de personas. Entonces, si yo mejoro mi inteligencia emocional, todo mi sistema cambia porque yo actúo de una forma diferente. A mí me interesa mucho que un profesor mejore su inteligencia emocional porque su diálogo con un alumno será diferente, será sustancialmente mejor, de una calidad, de una finura muchísimo mayor. Conseguirá que la otra persona se sienta mejor con él y conseguirá mejor compromiso con él. Por lo tanto, el trabajo de la inteligencia emocional del profesorado es realmente un reto importante. Necesitamos que el profesorado desarrolle esa inteligencia emocional. Muy bien. Fijaros, lo que nosotros conseguimos con el coaching efectivamente es eso, que pases de una actitud reactiva, de bueno, es que, a una actitud proactiva. Bueno, voy a hacerlo, voy a intentarlo. Y la sistemática, como os decía, es muy sencilla, es sota, caballo y rey en la conversación. Pero no se trata de aprender unos pasos y sacar la checklist y decir, bueno, voy a hacer el paso 1, el 2, el 3, el 4. Porque veréis, para conseguir que haya automotivación, para conseguir que haya autoliderazgo, para conseguir que esta persona elija la actitud con la que se levanta en la vida, la verdad es que el coach tiene un papel muy importante. Hay que formarse como coach. Esto no es llegar y decir, saco la checklist, ¿no? Entonces, ¿cómo poner en marcha el coaching en una sala de profesores? Fijaros, lo primero es que el coaching lo que abre es un espacio de posibilidades, formas diferentes de hacer las cosas. Si vais siguiendo la idea que os voy transmitiendo, mi lógica es que, vamos a ver, a través de la conversación yo estoy facilitando que esta persona descubra cómo está haciendo las cosas y a dónde quiere, qué le gustaría hacer, y descubra cómo llegar a ese nuevo hacer, que descubra un ideal al que alcanzar. Esto me posiciona en un a futuro, me saca del pasado de no puedo, me saca del presente quieto de ¿qué voy a hacer? Y me lleva a futuro, ¿cómo? Fijaros la diferencia de la pregunta, yo no te digo qué vas a hacer, sino te digo cómo lo vas a hacer. Te estoy pidiendo el cómo, te estoy pidiendo que arranques a hacerlo. Entonces, el coaching, lo primero es que llevado a un contexto escolar abre posibilidades de acción diferente. Ya sabéis que lo que yo os propongo, resultados extraordinarios, así es. Vamos a ver, puede haber coaching externo, es decir, tú puedes contratar a un coach, yo por ejemplo, yo misma, puedes contratar a un coach y empezamos por arriba, empezamos por la dirección y los diferentes profesores. Esto, ¿cómo se hace el coaching? Puede ser una simple conversación, un día, puede ser una, pero por lo general estamos hablando de procesos, de varias sesiones. Pero también puede haber coaching interno, ¿por qué? Porque tú, que eres maestro, te has formado como coach y ahora eres capaz de llevar el coaching a tu colegio y actuar como coach en tu colegio, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que a mí particularmente me parece que hay que huir un poco? Es el sacar el coaching en el café, en el café que nos tomemos después. No es el sitio. El coaching es una conversación muy seria que exige mucho esfuerzo cognitivo y emocional del coachee y del coach,
y requiere un espacio de tranquilidad, de comodidad y de centrarse en ello. Por lo tanto, no me parece que sea una conversación trivial que podamos hacer en cualquier sitio. Si yo estoy como coach, a lo mejor puedo ponerlo, coach, soy el coach, o soy el coach de referencia en el colegio, al cual pueden venir a mí. Pero es una conversación formal. Puede haber un coaching voluntario, pero también puede haber un coaching prescrito. El voluntario es esto, yo voy al coach, oye, me gustaría tener una conversación de coaching contigo, cuando es un caso interno, por ejemplo, o necesito que venga un coach para hablar, un caso externo. Pero también puede ser prescrito. Por ejemplo, por la misma junta del colegio, es decir, necesitamos un coach para tal persona, para estas personas o para todos. Puede ser prescrito o voluntario. Fijaros, a ver, me he lanzado en el prescrito, ojo, que algunos de vosotros diréis, ojo, que el coaching siempre tiene que ser voluntario. Tiene que ser voluntariamente asumido, pero eso no significa que no se pueda prescribir. Oye, mira a ver si tienes una conversación de coaching, ¿de acuerdo? Ahora, el coachee tiene que asumirlo voluntariamente. Como no decida meterse en el coaching, aquí no hay nada que hacer, Entonces, digamos que la propuesta es, bueno, voy directamente, sale de mí o me puede venir de fuera la idea de ir a un coach, pero luego soy yo, coachee, el que tengo que asumir que esto es así, que me meto en ese compromiso. El trabajo mental que hay que hacer en un proceso de coaching es extraordinario, es tremendo. Y tengo que estar muy dispuesto a ello. Daros cuenta de que no solamente es el procesamiento de información que yo tengo que hacer ahí, el procesamiento emocional que va a salir ahí, sino que es que yo tengo que hacer cosas diferentes después. Por lo tanto, esto me compromete mucho. Pero al final lo que nosotros buscamos es que tenga resultados extraordinarios, lógicamente, para que maximice todo su potencial. Y esto es también otro aspecto interesante que no había nombrado aún, que es el hecho de que se acortan los tiempos. Es decir, tú dices, bueno, pero esto una persona por sí misma puede llegar a resolver un problema. Sí, ¿y cuánto puede tardar? ¿Y cuánta vuelta le puede dar? Pero claro, con la potencia, la energía, el aprendizaje mediado de un coach, bueno, pues todo esto se acorta. Por eso yo os decía que muchas veces en una sola sesión, en una sola conversación, tú resuelves temas que a lo mejor llevas un mes dándole vueltas al tema y que no sabes cómo afrontarlo. Bueno, ¿qué se trabaja con los alumnos? Pues mirad, lo mismo, los tres grupos, que son desarrollo personal, desarrollo interpersonal y luego capacidad técnica. Exactamente lo mismo, pero como lógicamente el contenido es diferente. ¿Qué es lo que trabajamos a nivel personal? Fijaros, dentro de la inteligencia intrapersonal se trabaja mucho el autoliderazgo, la capacidad de elegir, la capacidad de que, oye, tú eres el responsable de si estudias o no estudias. No es nuestro asunto, lo que decían en Cámara Café. No soy yo quien te tiene que estar diciendo estudia, porque además, ¿qué estamos reforzando? Precisamente a tener que decirle estudia. Luego, lo que se trata es de trasladarle la responsabilidad a él de que él elija lo que estudia, a ver, dentro de los objetivos, lógicamente, pero sí la secuencia la puede organizar de una manera diferente. Igual que este alumno que os decía yo, que hizo el trabajo de pie en el alféizar de la ventana, en vez de estar sentado en la silla. Él puede organizar el cómo de una forma diferente, a lo mejor empezar por una tarea en vez de por otra, pero es su responsabilidad, ¿vale? Entonces, autoliderazgo, es ser consciente de que al final él es el responsable de su vida, no los demás. Ya se acabaron los esques, es que mi madre, es que mi padre, es que mi hermano, eres tú. Luego, el trabajo con autoestima. Bueno, ni os digo la lata que da esto, o sea, el trabajo que da, trabajo con autoestima. Porque el gran problema, yo diría, antes se decía que el gran pecado nacional era la envidia, ¿no? ¿Recordáis? De España, el gran pecado nacional era la envidia. Yo creo que el gran déficit nacional es la baja autoestima que tenemos en general. Y lo hablo desde mi experiencia en los cursos y desde mi experiencia como coach. Cuando yo le pregunto a una persona de 1 a 10 cuál es tu autoestima, ojo, tenéis que os sorprenderíais muchísimo viendo el nivel, a lo mejor, de dirección que tiene esa persona. A lo mejor es un director de tal o cual, y te dice un 4, de 0 a 10. Ojo, Entonces, para mí, personalmente pienso que el tema de la autoestima es algo que tenemos que trabajar, además, mucho desde justo los colegios, para que cuando seamos adultos esa autoestima esté mucho mejor, esté desarrollada, esté fortalecida. Y es un tema que tenemos que trabajar muchísimo en el colegio.
con coaching, dentro, a ver, con los alumnos podemos actuar igual, podemos abrir un espacio, un despacho donde pone coach y alguien que necesita un coach puede venir y decir necesito hablar con un coach, vengo a las 5 para hablar con el coach, o tú puedes establecer programas con los alumnos y puedes establecer programas igual que decíamos antes, que lo he explicado, abiertos, o puedes establecer programas prescritos, organizados. Con los alumnos es bastante útil tener un programa, digamos, modular, de fases, porque yo ya sé que con un alumno voy a trabajar autoestima, es que lo sé, luego trabajemos autoestima, ¿vale? A lo mejor con un alumno trabajo autoestima en intensidad 10 y con otro la trabajo en intensidad 5, pero autoestima hay que trabajar. Por lo tanto, yo puedo tener un programa de trabajo cerrado, de teclas que hay que tocar en un programa de coaching con los alumnos, ¿vale? Y entonces, trabajamos la autoestima, trabajamos la autoimagen, imprescindible, imprescindible. ¿Cómo te ves? Porque claro, aquí entramos ya en un problema añadido, que es cómo me veo yo, cómo me ven los demás y cómo me aceptan los demás cuando me ven de una determinada manera. Es decir, no me puedo cambiar el look porque ya no sé si me van a aceptar. Entonces ya no es mi autoimagen, estoy teniendo la imagen que creo que otros van a aceptar. ¿Qué os voy a contar de estos temas? Pero entonces se trabaja bastante esto también, ¿vale? Es uno de los puntos que entra en el programa. Y después la autovaloración. ¿Cómo me valoro yo como persona? Así que son, digamos, son módulos de trabajo establecidos en sesiones diferentes, con técnicas diferentes en cada uno, o sea, ya no solamente la conversación, sino que con los alumnos se trabaja, bueno, pues con diferentes técnicas, cada uno en la que es más oportuno, y tienes un programa de trabajo específico. Ya no es un coaching abierto, una conversación, que vale, que valdría, sino que tú puedes implantar en el colegio un programa de coaching, ¿vale? ¿Qué más puedo trabajar en la inteligencia interpersonal? Pues trabajo las competencias de comunicación, el cómo escuchar y el cómo hablar, no como hablaban los de Cámara Café, sino cómo hablar con el otro, como legítimo otro, que se dice en coaching, con asertividad. Y se explica y se enseña y se muestra qué es la asertividad. Fijaros que esto es tan interesante que a veces los programas de coaching llevan pequeños talleres para el aula entera. O sea, el aula entera asiste a un taller, por ejemplo, de asertividad, y luego cada uno tiene su proceso de coaching, cada alumno. ¿Vale? Entonces, las competencias de comunicación, las competencias de gestión de conflictos fundamentales y la negociación. Esto es lo que más se suele a trabajar en interpersonal. ¿Caben otros? Por supuesto que caben otros. Por ejemplo, el tema del liderazgo también puede salir. El tema de la pertenencia a grupos también puede salir. La jerarquía de grupos, todo lo que conlleva un grupo, de las relaciones de un grupo, podría salir. Podría ser útil o necesario trabajarlo en ese coaching. Pero esto yo os he puesto lo que más se trabaja. Y luego, la integración y colaboración con el grupo en el aula. Esto es muy interesante, porque claro, hasta ahora estábamos hablando de la persona, pero claro, a este niño yo le tengo que enseñar también a trabajar en equipo, facilitar que trabaje en equipo, facilitar que se integre en un grupo, facilitar que también sepa distanciarse del grupo, que el grupo no es él, la pertenencia a un grupo. Por lo tanto, yo puedo trabajar también la integración con el grupo, tanto de aula como otros grupos, incluido la familia e incluido otros alumnos o otros contextos, por ejemplo, el equipo de deporte, ¿vale? Entonces, la integración dentro del grupo. Bien, y además se trabajan competencias de aprendizaje, como son técnicas de estudio, organización del trabajo y planificación de tareas y orientación al logro. Me vais a decir, bueno, ¿esto se puede trabajar de otra forma, con el orientador? Pues puede trabajarse. Lo que yo os estoy poniendo aquí son cosas que salen habitualmente y que a lo mejor tú no trabajas como tal, pero sí le planteas una plantilla al alumno y decir, a ver, ¿cómo te vas a organizar ahora tu trabajo después de lo que hemos trabajado? Es decir, que se trabaja a lo mejor como resultado, como efecto, ¿vale? Y no tienes que enseñarle al chico a estudiar, sino que ya lo ha aprendido en otro sitio y aquí lo que lo plasma es en un plan de acción. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Veis las inmensas posibilidades que tiene el coaching en el colegio? Bueno, dime. Recapitulando, yo creo que las cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Entonces, esto te lo tienes que creer porque si no vas a decir, ¿esto de qué está hablando? Entonces, os animo de verdad, a probar una sesión de coaching, os animo a experimentar el coaching porque solamente después de haber experimentado el coaching vais a ver
todas las inmensas posibilidades que tiene, de las cuales yo solamente os he ofrecido aquí algunas ideas. Espero con ello que realmente, haberos ofrecido ideas, sugerencias, ideas frescas, que decía aquel, sugerencias que por lo menos os hagan reflexionar y os hagan plantear que hay formas diferentes de hacer las cosas. Muchísimas gracias, os dejo mi email para que podáis contactar conmigo y cualquier cosa a vuestra disposición. No dejéis de formaros.